Diario Colatino presenta las principales noticias de la segunda semana del mes de julio de 2025. Capturas de defensores es en represalia por denunciar la corrupción del gobierno. Organizaciones internacionales señalaron que periodistas, activistas, líderes comunitarios, voces críticas al gobierno y abogados, así como la exfiscal y defensora de derechos humanos, Ruth López, y el profesor y abogado constitucionalista Enrique Anaya, han sido detenidos arbitrariamente en represalia por su labor de documentar y denunciar la corrupción, violaciones de derechos humanos y ataques al Estado de Derecho en El Salvador. Ambos se encuentran en prisión preventiva prolongada y enfrentan cargos falsos e infundados de malversación de fondos y lavado de dinero, respectivamente. Estas detenciones transmiten un mensaje intimidatorio al resto de la sociedad civil y socavan aún más la confianza pública en la imparcialidad e independencia del sistema judicial salvadoreño. La persecución de defensores como Ruth López y Enrique Anaya refleja una estrategia más amplia para desmantelar la vigilancia ciudadana y el Estado de Derecho, y criminalizar la crítica y defensa de los derechos humanos. Otros ejemplos de criminalización incluyen a líderes comunitarios de la Floresta y la cooperativa El Bosque, entre ellos Fidel Zavala, Alejandro Henríquez y Ángel Pérez, quienes han sido detenidos durante protestas pacíficas por tierras y desalojos. Junto con la retórica hostil de altos funcionarios, encabezados por el presidente de la República, Nayib Bukele. Estas medidas buscan deslegitimar las voces independientes y restringir las actividades legítimas de las organizaciones de la sociedad civil. El Estado salvadoreño ha intensificado sus ataques contra la sociedad civil y la prensa independiente mediante estrategias coordinadas en los ámbitos jurídico, institucional y mediático para silenciar su labor. Se les persigue bajo un prolongado estado de excepción que suspende derechos y libertades fundamentales, indicaron. Los enemigos de la democracia son los seguidores de la dictadura, Fortín Magaña. El presidente del Movimiento Libertad, Miguel Fortín Magaña, manifestó que los enemigos de la democracia y todos los salvadoreños de bien son los seguidores de la dictadura, la cual se ha encargado de promover el odio entre la población y muchas personas han caído en el error de quedarse calladas. Nos quedamos callados, que es un error por cobardía, aunque todos podemos tener un poco de miedo, cuando no me enfrento a mis miedos y dejo pasar las cosas soy un cobarde. Como cobarde es el que ocupa el anonimato para insultar, para amenazar o para decir cosas sin sentido, sostuvo Fortín en el espacio Encuentro con Julio Villagrán. Fortín Magaña indicó que en El Salvador actualmente las encuestas ya no tienen sentido, porque de acuerdo a un estudio de la UCA, el 50% de la gente dice tener miedo. Hay personas que tienen miedo hasta de expresar el miedo a hablar, si el 50% reconoció tener miedo, realmente esta cifra puede ser del 75%, lamentó. Asimismo, consideró que en El Salvador se vive un proceso de desensibilización ante temas que en otros gobiernos mostraban alta preocupación, es decir, eran temas sensibles, como la corrupción. Ahora un porcentaje mayoritario de la población tienen miedo de que si habla le va a pasar algo malo, porque puede ser detenido bajo el régimen de excepción o aparecer muerto como Alejandro Muizont, quien era gran amigo de Bukele. Iglesia y feligresía invitan a recorrer el camino de San Óscar Romero. El cardenal Gregorio Rosa Chávez y su equipo coordinador dieron a conocer los últimos detalles de la octava peregrinación Camino de San Óscar Romero, la cual iniciará el viernes 1 y concluirá el sábado 2 de agosto de 2025, dirigiéndose hacia Ciudad Barrios, San Miguel, la tierra natal de San Óscar Arnulfo Romero. La Iglesia Católica anunció que la peregrinación de este año se enfoca en 3 pilares esenciales: el Jubileo de la Esperanza, promovido por el Papa Francisco, la reflexión sobre la situación de los migrantes, en un contexto marcado por deportaciones masivas y criminalización, y la campaña Sí a la vida, no a la minería metálica, temas relevantes de la realidad nacional. El cardenal reveló que un símbolo representativo de la peregrinación serán los farolitos amarillos con el lema Sí a la vida, no a la minería. Es un tema que va a estar presente. También está el tema de los migrantes. El TPS ya no está en 2 países, ¿cuál será el tercero?, preguntó Monseñor Rosa Chávez. El sacerdote Santos Belisario Hernández, del comité organizador, mencionó que los farolitos amarillos se encenderán el día 24 de cada mes hasta que la Ley General de Minería Metálica desaparezca. Queremos llenar el país con farolitos amarillos que simbolizan el sí a la vida y no a la minería metálica, invitar a la gente, a los pueblos, a las parroquias, a todos los que quisieran unirse a esta campaña y pensar o soñar en un pueblo lleno de farolitos amarillos, mencionó.
Hernández añadió que este año contarán también con una vincha para pedir por los migrantes, la cual lleva la frase del Papa León XIV, constructores de puentes, no de muros. Reforma a ley de pensiones en 2022 solo favoreció a las AFP y al gobierno. Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, aseguró que la reforma a la ley de pensiones en 2022 solo favoreció a las AFP que solo el año pasado tuvieron una ganancia de $30 millones. Y al gobierno porque puede agarrar recursos ilimitados de los fondos de pensiones. Pineda dijo que desde 2019, el gobierno anunció una reforma a las pensiones, y en 2022 ingresó una propuesta de reforma sin ninguna base técnica sobre la cual sustentara sus decisiones, que provocaría un alza sin precedentes en la acumulación de deuda sobre el sistema de pensiones. El gobierno manifestó que le habían bajado la ganancia a las AFP, pero es mentira, pues duplicaron su utilidad después de la reforma de 2022. En el año 2024 la ganancia fue de $36 millones y en 2025 las AFP ganarán $40 millones porque aumentó el salario mínimo. Por lo tanto les llegará más de comisión, ver sus pensiones miserables que la gente está recibiendo, sostuvo. En el año 2017, la utilidad neta de las AFP era de $30.259.000, baja hasta $16 millones durante el 2020. Empiezan a recuperarse en 2021, luego vuelve a tener una bajada en el 2022 por la invasión de Rusia a Ucrania a inicios de ese año, y bajó todo el tema de las rentabilidades devengadas. Advertimos en el 2023 que las pensiones iban a ser todavía más bajas y que las cuentas individuales no iban a durar ni siquiera 10 años después del cálculo. Hace 3 años advertimos que venía un canje de deuda, la cual iba a implicar una pérdida alta de dinero y de porcentaje en el fondo de pensiones y por cada cuenta individual, reiteró Pineda en el espacio Encuentro con Julio Villagrán. Los sistemas de pensiones para las personas se nutren de diferentes fuentes de recursos, la principal y más inmediata es la aportación directa del trabajador y por ende, la aportación del patrono. Casi siempre todos los modelos de pensiones en el mundo son de carácter tripartito, tienes la aportación del trabajador, patrono y el Estado, que, a la vez, también puede hacer la de patrono. Pineda enfatizó que el gobierno es el otro ganador con la reforma a la ley de pensiones, pues en el lapso de 6 años Bukele ha tomado $5.600 millones de las pensiones. El fondo total de pensiones suma $15.995.000, de esa cantidad $10.742 millones los han tomado ya los distintos gobiernos desde 2006. Y de ese monto Bukele ha tomado el 50% de la deuda global. Organizaciones denuncian 30 meses de persecución contra los líderes de Santa Marta. En la historia de la persecución política en El Salvador quedará marcado el 11 de enero de 2023. Pues durante la madrugada de ese día fueron detenidos 5 líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta, Cabañas, con una acusación que pronto se demostró que era falsa, afirmó Alfredo Leiva, representante de ADE Santa Marta. Leiva señaló que el caso fue fabricado con el propósito de criminalizar y perseguir penalmente a los 5 líderes, debido a su labor de defensa del medio ambiente, especialmente por denunciar los intentos de reactivar la minería metálica. A criterio de Leiva, el caso es también una instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional y revictimización de una comunidad que fue víctima de torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y masacres cometidas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares durante la Guerra Civil. Los líderes de Santa Marta fueron sobreseídos definitivamente en octubre de 2024. Pero un mes después, por petición de la Fiscalía, la Cámara Penal de Cojutepeque anuló el fallo absolutorio y ordenó repetir el juicio en el Juzgado de Sentencia de San Vicente. La nueva vista pública ha sido suspendida 5 veces y finalmente la ha reprogramado para los días 29, 30 y 31 de julio. Son 30 meses de violación del debido proceso y violaciones a sus derechos humanos, sobre todo durante los 8 meses que estuvieron en prisión. Ahí sufrieron violencia, hambre, sed, enfermedades y otras consecuencias del hacinamiento, la insalubridad y demás condiciones carcelarias, enfatizó el representante de ADES. Externó que durante estos 30 meses los líderes no han podido trabajar para su comunidad y organización, tampoco defender el medio ambiente, ni llevar sustento a sus familias. Las organizaciones sociales denunciaron que durante estos 30 meses otros activistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos han sido perseguidos, entre estos, Atilio Montalvo, José Santos Melara y demás dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, Fidel Zavala, Eugenio Chicas, Alejandro Enríquez, Ángel Pérez, Ruth López y Enrique Anaya.
Otros y otras han escapado de la persecución exiliándose. Leiva y el resto de representantes del movimiento popular consideraron que esa persecución podría agravarse con la implementación arbitraria y discrecional de la ley de agentes extranjeros. Frente a este escenario de persecución es necesario resistir e insistir en la demanda de libertad para los líderes ambientalistas y los demás defensores perseguidos por defender derechos humanos, denunciar abusos de poder, reivindicar la democracia y acompañar las demandas de las comunidades. Hasta aquí las principales noticias de la semana. Hasta la próxima.